Buen día. El día de hoy mi grupo conformado por Liana Arellano, Marcelo Costa, María del Rosario Guari, Marisol Solís, Yasmín Vera y quien les habla, Franco Urilla, les presentaremos nuestro trabajo del curso Temas de Historia del Perú, dirigido por el docente Juan Fonseca. Nuestro tema es el racismo en el Perú entre 1930 y 1968, un periodo de grandes cambios sociales y políticos. Durante estos años, el antiguo orden oligárquico empezó a desmoronarse, y miles de personas del interior migraron hacia Lima en busca de trabajo y educación. Según Jean-Claude Dior, de 1991, del IFEA, esta migración aumentó desde los años 40 debido a la crisis del agro en la sierra, marcada por la falta de tierra y empleo. Pero Lima no estaba preparada para recibirlos, no había ni viviendas ni servicios suficientes. Así nacieron las primeras barriadas, construidas con esfuerzo colectivo y esperanza, aunque fueron llamadas invasiones y vistas con prejuicio. Con el tiempo, se convirtieron en base del crecimiento urbano de Lima moderna y simbolizaron el inicio de un profundo cambio social y cultural en este país. La migración andina fue recibida con fuertes estereotipos y prejuicios. En Lima, el término serrano comenzó a ser utilizado como un insulto refiriéndose al atraso, a la pobreza y a la ignorancia. Eran juzgados por su forma de vestir, por su tono de piel y cómo hablaban. Según la historiadora Vela, toda la animadversión posible se dirigía a los recién llegados que por sus rasgos andinos arruinaban el paisaje esperado de la ciudad. Eso quiere decir que los limeños veían como la presencia andina como algo fuera de lugar. Como segunda fuente primaria, como fuente primaria vamos a analizar la fotografía de Martí Chambí, donde se puede ver a los indígenas descalzos en un juzgado, mientras que los funcionarios están bien vestidos con traje y con zapatos. Esto demuestra la desigualdad social y racial que había en Perú en esa época y cómo eran vistos la migración andina como segunda clase en su propio país. Durante el periodo de 1930 a 1938, los medios de comunicación peruanos reforzaron prejuicios raciales hacia los migrantes andinos. En diarios como La Prensa y La Última Hora, las caricaturas mostraban a los llamados serranos con poncho chullo y rasgos exagerados, presentándolos como atrasados o ignorantes. Según Carolina Rugati, en 2010, la prensa peruana utilizó estrategias discursivas que construyeron una imagen del otro andino como un sujeto inferior, legitimando jerarquías raciales. Por su parte, José Luis Rodríguez Toledo, en 2019, señala que la historieta Serrucho, publicada en el diario Última Hora durante los años 50, ridiculizaba a los migrantes andinos mediante el humor, normalizando la exclusión. En la revista Fénix de la Biblioteca Nacional de Perú se reproducen las caricaturas históricas de los años 50, donde se observa la burla hacia el serrano por su vestimenta y forma de hablar. Estas imágenes evidencian cómo el racismo se difundía visualmente durante la crisis del orden ideológico del país. Como lo retrata Enrique Congrains en su cuento Lima Hora Cero, la migración andina fue vista en Lima como una invasión y cómo las barriadas se convirtieron en símbolo de exclusión social. El cuento relata la llegada de los migrantes provincianos a la capital en la década de 1950 y la formación de las primeras barriadas. La obra denuncia la discriminación racial contra los provincianos y la dura realidad de los asentamientos informales. Los migrantes en esta época vivían en las barriadas, las cuales eran un modelo de acceso al suelo y a la vivienda para aquellas personas que por una u otra razón se les excluía de la compra o alquiler de casas ya sea públicas y privadas. Estos barrios están formados sobre tierras invadidas y carecían de los servicios públicos más básicos como agua y luz, como se menciona en el texto de las barriadas de Lima de 1940 a 1980, Historia e Interpretación. Ahora bien, según una tesis de Diana Rodríguez, la cual se llama Se reserva el derecho de admisión, se menciona que el limeño empezó a asociar a todos los habitantes de las barriadas con migrantes de la sierra. Como en Lima las palabras indio y cholo eran sinónimos de provincianos, se interpretó que al ocupar espacios urbanos la provincia había invadido la ciudad. Las barriadas simbolizaron entonces la llegada masiva de lo andino a la costa, lo cual fue como una contaminación de lo blanco y generó un choque que hacía que la capital se volviera más chola. Así que mediante el racismo no solo se intentó deshumanizar a los migrantes, sino también desprestigiar las viviendas que levantaban. El acceso a la educación y al trabajo estuvo marcado por una fuerte desigualdad racial. Los migrantes andinos que llegaron a Lima en busca de mejores oportunidades se enfrentaron a un sistema que los excluía y los relegaba de los márgenes sociales. La educación pública era limitada y estaba concentrada en la capital. Muchas escuelas rurales carecían de recursos y maestros capacitados.
Según el historiador Nelson Manrique, el racismo estructural se manifestaba en la falta de inversión educativa para las zonas andinas, perpetuando la idea de que la población indígena no necesitaba más que una educación básica para trabajos manuales. Las mujeres andinas trabajaban como empleadas domésticas en condiciones precarias, mientras que los hombres eran obreros o cargadores en los mercados. Esto se manifestaba en el ámbito laboral, ya que los migrantes eran relegados a empleos informales o de baja remuneración. Como explica Carlos Contreras, la discriminación racial y social condicionaba las oportunidades del ascenso económico, limitando a los serranos al trabajo físico y mal pagado. Este patrón reforzaba los estereotipos de inferioridad que sostenían a las élites limeñas. En la actualidad, lenguas como el quechua cada vez son más recibidas y habladas por la sociedad peruana, como por ejemplo actualmente existen 700.000 hablantes de quechua en Lima. Pero esto no elimina la principal problemática, la discriminación lingüística hacia los hablantes de quechua en las ciudades como la capital. Es una manifestación de racismo que se traduce en el desprecio, el estigma y la marginación de estas personas, llevándolas incluso a que dejen de hablar su lengua para evitar burlas y maltratos. Este fenómeno se basa en prejuicios sociales y raciales que relacionan el quechua con origen andino. Respetar y cuidar idiomas como este no solo significa valorar una lengua antigua, sino también acabar con la discriminación que hace sentir menos a sus hablantes y mantiene el racismo en nuestra sociedad. El trabajo analiza el racismo en el Perú entre 1930 y 1968, un periodo de grandes transformaciones sociales marcado por la crisis del orden oligárquico y la migración andina hacia Lima. Miles de personas del interior llegaron a la capital buscando mejores oportunidades, pero se enfrentaron a la discriminación, la exclusión y la desigualdad. El racismo se manifestó en distintos ámbitos, en los estereotipos y prejuicios hacia los migrantes, en los medios de comunicación que ridiculizan al serrano, en la vivienda con las barriadas marginadas, en la educación, el trabajo con acceso limitado y en la discriminación lingüística contra quienes hablan quechua. A pesar de todo, los migrantes andinos fueron fundamentales en la construcción de Lima moderna. Su esfuerzo y organización transformaron la ciudad y dejaron una huella profunda en la identidad peruana, recordándonos que la lucha contra el racismo sigue siendo un desafío pendiente.